Bueno, estamos aquí otra vez para ver más bucles y vamos a ver en este caso if, switch y algunas órdenes como break y continue que están bastante bien para gestionar el flujo en nuestro código. ¿Vale? Primero vamos a ver de qué va el bucle if, que ya lo hemos comentado anteriormente un poquito. Luego veremos otra forma de hacer gestión de distintos escenarios con el switch y al final pues un poco cómo funcionan break y continue. Y repasaremos también los casos de uso de los bucles y cómo se decide un poco qué bucle utilizar. ¿Vale? Y al final de extra tenemos un poquito operaciones con math, o sea, operaciones matemáticas que puede estar bien saber cómo se pueden plantear. ¿Vale? De vez en cuando son necesarias en el código, ¿no? Bueno, tener en cuenta de que al estar programando en C#, pues tenemos a nuestra disposición una calculadora realmente potente porque hay muchas funciones que ya están predeterminadas. O sea, si queremos hacer un cálculo, una raíz cuadrada o lo que sea, pues obviamente no tenemos que hacerlo desde cero. Simplemente llamamos a la función correspondiente y nos da resultado, ¿vale? Bueno, empezando con el bucle, con los bucles, mejor dicho, pues uy, me fui para arriba, me fui para abajo, vale. ¿De qué va el bucle if? If, else en general, o sea, el sí, si no, ¿vale? Ejecuta código cuando la condición es verdadera, o sea, acordaos de que aquí verificamos una condición, como hemos dicho anteriormente, en los vídeos anteriores también, verificamos una condición en cada uno de estos bucles, ¿vale? Y si la condición es verdadera, ejecutamos el código que tenemos entre llaves. Si la condición es falsa, pasamos a la siguiente parte de nuestro programa, ¿vale? Básicamente, así es como funcionan estos bucles en particular, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Venga. Pues aquí me parece que vamos a irnos a otro sitio. Vamos a volver aquí. Aquí ya tenemos muchas cosas, creo. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Luego veremos más adelante cómo podemos gestionar esto de una forma un poquito más efectiva, pero por ahora vamos a separarlo así. Bucles 2. Vale. Entonces, como vemos en esta solución, ahora tenemos 3 proyectos realmente. Tenemos bucles, bucles parte 2 y los ejemplos de bucles que estaba haciendo yo anteriormente. ¿Vale? Cada uno con su programa. Entonces, el if. Que esta traducción sería si no. ¿Vale? Condicionales, obviamente. Entonces, la sintaxis es muy sencilla, es if, tal cosa. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner un string. Vamos a decir que hoy es lunes, por ejemplo. Y, ¿vale? If hoy igual a lunes, ¿vale? Aquí estamos usando un operador de comparación para ver si el valor del string que yo estoy pasando es exactamente igual a lunes, ¿vale? Y vamos a ejecutar aquí alguna orden, algún comando, ¿no? Vamos a decir feliz lunes. Luego veremos cómo cambiar esto, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Ahora podemos decir, hay más días de la semana, claro. ¿Vale? Vamos a poner que hoy no es lunes. Vamos a dejarlo fácil, ¿vale? Porque si estar haciendo esto 7 veces es un poco demasiado, ¿no? Hoy no es lunes. Carita triste. Vale, por ejemplo, ¿vale? Quiero decir, vale, esto está bien. Entonces, fijaros una cosa. If, condición, que se va a comprobar si es verdadera o no.
y en caso de que sea verdadera, se ejecuta esta parte del código, ¿vale? En caso de que sea falsa, se ejecuta esta otra parte, ¿vale? Básicamente así es como funciona el if. Entonces vamos a guardar, vamos a salir de aquí, vamos a entrar en bucles 2 y vamos a hacer .NET Run. Vale, y me dice que feliz lunes. Pues muy bien. Entonces ahora vamos a hacer esto un poquito más complejo, ¿no? Vamos a decir que esto vaya a ser console read line. Vale. Y vamos a decirle aquí console write line. ¿Qué día es hoy? Por ejemplo. ¿Vale? Y ahora vamos a guardar en esta variable el valor del día de la semana que el usuario quiera poner. ¿Vale? Entonces veremos luego una forma un poquito más efectiva de hacer esto, ¿vale? Con el switch, pero vamos a hacerlo así. Porque antes estaba hardcodeado, ¿vale? O sea, estaba escrito a mano el valor del string que íbamos a comprobar. Ahora ya no estaría escrito a mano, ahora lo estamos pasando como parámetro, ¿vale? El usuario lo está enviando, nos está dando esa entrada y con esa información nosotros estamos haciendo algo, ¿vale? Fijaros la diferencia. Vale, entonces vamos a poner lunes. ¿Vale? Y me dice feliz lunes. Vale, ahora vamos a poner cualquier otra cosa. Obviamente este programa no puede comprobar si los días de la semana que yo escribo son reales o no. ¿Vale? Hoy no es lunes. ¿Vale? O sea, en cualquier otro caso me dice que hoy no es lunes. ¿Vale? Pues efectivamente. Bueno, pues un bucle if-else muy sencillo, realmente, para una condición que desde luego podemos ver de forma un poquito más elaborada de otra manera, pero esto era solo para el ejemplo. Así que vamos a volver por aquí. Vamos a colocar esto así y pasamos a lo siguiente. Entonces, el primo hermano del if es el switch, en cierta forma, ¿vale? Porque el switch lo que hace es verificar si se cumple una condición en distintos valores, ¿vale? O sea, mejor dicho, comprueba que el valor de una variable tenga distintos valores que hayamos puesto nosotros en este bucle en particular, y en caso de que no coincida con ninguno, pues hay un default, o sea, hay un caso por defecto en el que nos puede arrojar un resultado también, ¿vale? O sea, el default se puede poner o no, ¿vale? Entonces aquí lo que vemos es que switch, el valor de una variable, y luego case, ¿vale? Que es caso tal, caso cual, o sea, los valores que puede tomar esa variable o ese atributo de un objeto o lo que estemos pasando por ahí, ¿vale? Y en función de eso, hacemos algo, ¿vale? En cada caso. Entonces aquí estamos viendo también la palabra reservada break, ¿vale? Que está aquí al finalizar cada uno de los cases. Entonces, bueno, vamos al ejemplo. Vale. Pues ahora vamos a hacer un switch. ¿Vale? Switch significa algo así como cambiar, alternar, algo así, ¿vale? Switch, ¿vale? Una cosa así. Y aquí ya me va sugiriendo que ponga cases, ¿vale? Entonces, vamos a hacer vamos a hacer la misma variable, tal vez. Vale, sí, venga, vamos a usar la misma variable, ¿vale? Como esto se va a ejecutar de todas formas, ¿vale? Vamos a comentar esta parte. Vale, vamos a comentar esto. Así. Vale. Y vamos entonces a recibir, en hoy, vamos a recibir el día, ¿vale? El día que escribe el usuario, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer switch a hoy, ¿vale? Me podría haber llamado día, tal vez. Bueno, el caso que aquí vamos a poner case
y vamos a poner el valor exacto al que queremos comparar este hoy, ¿vale? O sea que lunes, porque es un string, entre comillas dobles, 2 puntos para saltar, ¿vale? Hasta ahí lo que va a comprobar, o sea, el case va a comprobar lo que esté entre el case y entre el 2 puntos, que es el lunes, ¿vale? Básicamente el espacio lo ignoro un poco. Entonces aquí vamos a poner console writeLine es lunes. Vale, aquí da igual lo que pongamos, solamente para ver el resultado. Punto y coma. Y ahora tenemos que hacer un break, como nos sugiere IntelliCode. ¿Vale? Luego otro case, vamos a poner martes. ¿Vale? Fijaros que esto está pensado como para que podamos abarcar una serie amplia de cases, ¿vale? De casos en los cuales la variable que estamos, a la cual estamos aplicando switch, pues nos está verificando, ¿no? Qué sucede en cada caso. Es martes, ¿vale? Y vamos a dejarlo por ahí, ¿vale? No quiero poner todos los días de la semana porque, bueno, creo que se pilla un poco la idea, ¿no? Vamos a ir así para todos los días de la semana. Obviamente, nuestro programa no puede comprobar todos los días de la semana si no le decimos cuáles son los días de la semana, ¿vale? Eso, desde luego. Ya sea que lo pasemos como array o que lo pasemos como una lista o como queramos, ¿vale? Entonces, default. Y aquí vamos a poner otro console writeLine. Y vamos a ponerle ese día no lo conozco. Vale, o sea, no está en mi lista, o ese no es un día. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver. Se esperaba 2 puntos, sí, efectivamente. Vale. A ver, aquí le puse los 2 puntos, aquí le puse esto, el break y el default. Tiene los 2 puntos también. Vamos a quitarlo un momento. Y aquí... Ah, vale, me falta el último break. Vale. Una cosa importante, el switch se le pasa una variable, ¿vale? Que una variable que tiene que estar definida antes, claro, ¿vale? Y tener algún valor o poder recibir algún valor para que se pueda hacer un switch efectivo, ¿vale? Y luego para cada caso, para cada case que le pasemos, deberíamos tener una acción, ¿no? Aquí puede ser cualquier cosa, ¿no? En plan, escríbeme lunes, dime algo que represente el lunes o no sé, ¿vale? Etcétera. Bueno, eso ya puede seguir una lógica diversa, ¿vale? Aquí resto de días de la semana serían de la misma forma, ¿vale? Y el default, ¿vale? Que es el valor por defecto, quiere decir que no es ninguno de los anteriores, ¿vale? O sea, el usuario, como está escribiendo un día de la semana, se podría equivocar y podría poner cualquier otra cosa, ¿no? O sea, podría poner lunes con doble S, por ejemplo, ¿vale? O cualquier otro error de escritura sin más, ¿vale? Entonces, aquí le puedo poner ese día no lo conozco o ese no es un día de la semana, ¿vale? Eso también podría tal vez tener más sentido. Y mención especial al break cada vez que un case finaliza, o sea, entramos aquí y finalizamos la serie de órdenes que podemos realizar. Aquí podemos tener más comandos, ¿vale? U operaciones, ¿vale? De lunes, igual en el martes, igual en el default, etcétera. Pero cuando finalizamos eso tenemos que hacer un break, ¿vale? Porque no necesitamos que el programa siga analizando los cases o los defaults o nada de esto. Necesitamos que el programa se vaya de aquí hasta aquí y siga con el resto del código, ¿vale? Con el resto del programa, ¿vale? Si es que hay algo, ¿vale? Y si no, pues finaliza el programa, ¿vale? Si no, ponemos el break, bueno, además de ponernos un error, o sea que no nos va a dejar compilar, ¿vale? Efectivamente nos deja compilar. La sintaxis estaría incorrecta, o sea que realmente no podríamos compilar el programa, ¿vale? Pero en caso de que pudiésemos, por algún motivo, compilar el programa, que no sé cómo sería, de una forma un poco extraña, se nos quedaría atrapado el programa aquí,
¿vale? Por eso directamente no nos permite hacerlo. ¿Vale? Se nos quedaría atrapado aquí porque estaría verificando un case. Luego en principio seguiría por aquí. No podría entrar aquí realmente porque no es ninguno de los cases, o sea que se quedaría atrapado exactamente aquí y no podríamos salir del switch, ¿vale? Entonces por eso que existe esa palabra break, que significa romper, ¿vale? Romper o parar, ¿vale? Es lo que significa. Yo creo que en este caso parar sería mejor, ¿vale? Porque lo que está parando es la ejecución del switch, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Frenar también significa, ¿no? Creo. Bueno, el caso que parar. Bueno. Vale, estamos en bucles. ¿Qué día es hoy? Vamos a decirle martes. Y me dice que no es un día de la semana por el asunto de que yo estoy comprobando con mayúsculas el día de la semana, ¿vale? Si lo pusiese con minúsculas, pues no habría problema. ¿Vale? O puede hacer una transformación martes. Es martes, vale. Puedo hacer una transformación a la hora de recibir el string, ¿vale? Que escribe el usuario. Puedo hacer la transformación to upper, ¿vale? Que lo que hace es que lo pone en uppercase, ¿vale? Esto quiere decir que lo pone así, ¿vale? Con mayúsculas. Y así, independientemente de lo que escriba la persona, ¿vale? La persona podría escribir y aún así estaríamos transformando todas las letras para que se pongan en mayúsculas, entonces no habría problemas. Vale, vamos a ponerlo, venga, vamos a ponerlo así. Vale. Y lo único, pues eso, hay que decidir si lo queremos pasar todo a mayúsculas o a minúsculas, ¿vale? Cualquiera de las dos cosas. El contrario sería to lower, ¿vale? To lower case. O sea, lower escrito así. Vamos a... Cualquiera de los dos es una operación habitual, además, con strings, cuando queremos evitar errores, ¿vale? O sea, fijaros que aquí voy a escribir esto así. Y me reconoce que es martes porque está haciendo la transformación a uppercase, a mayúsculas, y lo está comprobando, una vez transformado, lo está comprobando si son todas mayúsculas para, o sea, que diga martes. ¿Vale? Y efectivamente lo son porque aunque yo haya puesto algunas minúsculas, todas se transforman a mayúsculas, ¿vale? Pues eso. Un ejemplo del switch. Vamos a pasar esto aquí. Vale, entonces vemos que también son distintos casos de uso los que tienen cada uno de estos bucles. ¿Vale? El if es un poquito más para decidir en caso de que algo sea verdadero o falso, o una condición más compleja que sea verdadera o falsa, ¿vale? Y el switch es más para comprobar si una variable tiene ciertos valores y en cada caso actuar correspondiente pues, a los valores que tiene la variable. ¿Vale? Entonces, como hemos visto, el break termina la sección en la cual estamos iterando, ¿vale? O sea, la sección del bucle en la que estamos la termina y pasa a la siguiente. ¿Vale? Entonces, en este caso, como los breaks están colocados en cada case al final, ¿vale? Lo que sucede es que una vez que conseguimos un case que es cierto, se ejecutan todas las líneas que hayamos puesto, todos los comandos que hayamos puesto, y se hace break, o sea que se sale ya del bucle switch, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hacer algún ejemplo de break fuera del switch, ¿vale? O sea, obviamente también se puede usar fuera del switch, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, break, ¿vale? O sea, se puede usar en conjunción con cualquier tipo de bucle que hayamos visto, etcétera. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, si... vamos a poner si... ¿cómo era? Hoy. Lunes. ¿Vale? Vamos a decirle, por ejemplo, que haga... es una operación que no tiene sentido, ¿vale? Pero bueno, para el ejemplo. Int i igual a 0.
Vamos a poner que nos escriba, por ejemplo, 3 veces algo, ¿vale? ¿Vale? Esto lo que va a hacer, si hemos recibido el lunes, nos va a escribir 3 veces esto, ¿vale? Y de otra forma, pues no lo va a hacer. Porque no hemos puesto un else, o sea que esto solamente se activa si hoy vale lunes exactamente. ¿Vale? Entonces, vamos a ver primero lo que hace esto y después le ponemos un break aquí. Hay que guardar. Vamos a poner lunes. Y recibimos 3 lunes por aquí, vale. Entonces, ahora vamos a poner break. No cambiamos nada más. Entonces, fijaros que ahora lo escribe una vez, ¿vale? Lo escribe una vez y de pronto se topa con el break, entonces sale de esta sección, ¿vale? Sale de este bucle for y se va aquí, pero aquí no hay nada que hacer, o sea que ya llega al final del programa, ya no tiene nada más que hacer, ¿vale? Ya ha leído esto, ha comprobado esta condición, ha entrado aquí, ha realizado esto, se ha dado con un break, ¿vale? Entonces ha salido a la siguiente parte del código y no hay nada, o sea que realmente, bueno, técnicamente saldría por aquí, por así decirlo, ¿vale? O sea, realmente da igual porque ya no hay nada más que hacer, ¿vale? Si hubiese algo más aquí en el if, por ejemplo, ¿vale? Lo ejecutaría en ese momento. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner después del break. ¿Vale? Se ha tomado un break y ahora viene aquí. No, break también significa descanso, ¿no? Ahora que lo pienso, tiene muchos significados esta palabra. ¿Vale? Y después de break, efectivamente sale, pues, después de esto, ¿vale? O sea que ejecuta esto una vez, intenta seguir iterando, pero no puede porque hay una orden aquí que le dice que pare, ¿vale? Y se va a la siguiente parte donde puede ejecutar código, que sería aquí, ¿vale? Y ya después de esto, pues si pusiésemos aquí una orden, se ejecutaría exactamente después de salir de ese bucle, ¿vale? Vamos a poner esto así, vamos a poner después del if, ¿vale? No lo voy a ejecutar porque esto ya es obvio que sale tal. Pero es interesante entender cómo es el flujo de nuestro programa, porque a veces puede ser pertinente que en algún valor o en algún punto de nuestra iteración tengamos que cortar, ¿vale? O sea, si llegamos hasta cierto valor, o sea, queremos sumar los 25 primeros elementos de un array. Entonces, después de eso, pues tal vez tengamos que cortar, porque no nos interesa todo lo demás. Solo los primeros 25, independientemente de si tiene 100, 200, 500 elementos de array. Entonces, tal vez en ese caso podría ser pertinente, aunque con un for en principio podría ¿vale? Pero bueno, lo digo un poco porque hay distintos escenarios en los cuales puede ser interesante tener esta alternativa. Bueno, entonces vamos a poner aquí antes. Entonces esto se ejecuta primero, luego se entra en el bucle if, se realizan estas operaciones y al final pues sale esto, ¿vale? Y vamos a tomar esto de ejemplo para el break. Venga. Vale, una cosa así. Y bueno, pues ¿qué más hay por aquí? Así como tenemos break, tenemos continue, ¿vale? Que es un poco lo contrario, ¿vale? Pero no exactamente, porque continue lo que hace es que empieza una nueva iteración del bucle más próximo, o sea, que se va al bucle siguiente, ¿vale? O sea, que en este caso, por ejemplo, cuando se entra dentro de esta parte del bucle, que es si la i es menor que 3, se escribe algo, ¿vale? Y se va a continuo, o sea que se va a la siguiente parte, siguiente iteración
del for, ¿vale? Es más, vamos a replicar esto, creo. Bastante ilustrativo. ¿Vale? Entonces vamos a continue. Y vamos a hacer, como era, un for del 1 al 10, me parece. Bueno, da igual, es parecido. Entonces aquí vamos a hacer int z, por ejemplo, igual a 0. Vamos a hacer que esto sea menor que 10, por ejemplo. ¿Vale? Y z más más. Uy. Vale, ahora. Y aquí vamos a decirle que si la z es menor que 5, va a realizar esta operación, ¿vale? Esta operación obviamente no es nada importante, pero es un ejemplo solo. Z es menor que 5. Vamos a poner este mensaje, ¿vale? Y en cualquier otro caso, no voy a poner un else, voy a poner en cualquier otro caso, lo que nos está diciendo esto es el valor de la z, sin más. Vamos a ir aquí a continue, vamos a ponerlo aquí. Y ya estaría, vamos a ver cómo se comporta esto. Vale, entonces aquí estamos viendo que están pasando dos cosas. Se está escribiendo la... Uy, vamos a ir aquí. Se está escribiendo la z porque está antes del bucle if. ¿Vale? Luego se está escribiendo que z es menor que 5 mientras vale 0, 1, 2, 3, 4. Y a la que vale 5 se deja de escribir esto. ¿Vale? Entonces, como vemos, estamos haciendo o sea, estamos ejecutando esto, pero además estamos continuando con el bucle for. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa si ponemos un break aquí. O sea, esto se debería interrumpir. Es más, vamos a poner un break justo cuando la z vale 5. ¿Vale? O sea, vamos a ponerlo así, igual, igual. ¿Vale? Tiene que ser doble igual. Y ahora vemos que cuando la z vale 5, entra aquí, escribe esto, se da con el break y se acaba. ¿Vale? Entonces, vemos que ya no sigue el bucle for. ¿Vale? Entonces, aquí lo interesante de entender es que en un caso paramos el bucle y en el otro caso continuamos el bucle y ponemos una condición añadida. ¿Vale? Vamos a poner que solo se ejecute una vez ahora con el igual. ¿Vale? Y va a quedar un poquito más claro también con el continue. ¿Vale? Solamente en el caso del 5, en este caso, nos ha escrito una sola vez, obviamente, que z es menor. Bueno, en este caso no sería menor, sería igual. Es igual a 5. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo para que quede bien. Y ya estaría. O sea que en este caso nos está escribiendo esto, ¿vale? Y es más, si le ponemos un write, nos saldría justo al lado. ¿Vale? Sería la forma más adecuada, me parece a mí, porque así la secuencia de números queda interrumpida y simplemente al lado de este número pues sale este resultado escrito desde dentro de este bucle, ¿vale? Y esto gracias a continuo. Entonces vamos a quedarnos con esto. ¿Cuándo se usa esto? Pues cuando pueda ser necesario introducir una condición dentro de otra condición
sin parar el bucle externo. El bucle más externo en este caso es el for. ¿Vale? En el otro caso, con el break, podemos querer, pues, efectivamente parar la ejecución cuando se llegue a cierto valor por alguna necesidad de nuestro programa. Y en ese caso, pues, lo que se aplica es un break. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a pasar un poquito a la parte de operaciones matemáticas, que es muy sencilla, no vamos a hacer nada demasiado complejo, pero está bien, creo yo, saber un poquito como añadido, pues cómo se pueden llamar algunas de estas funciones por si surge la necesidad. No tiene nada que ver con bucles directamente, pero no está de más saber un poquito cómo funciona, ¿no? Vamos a ver otro proyecto, más, vamos a llamarlo. Vamos a hacer aquí nuestras operaciones. ¿Vale? Y vamos a hacer aquí operaciones matemáticas. Bueno, vamos a dejarlo así. Vale, entonces anteriormente había que invocar, digamos, a importar la librería en cuestión que es Math. ¿Vale? Actualmente hay que simplemente usar. Lo podemos usar directamente. O podemos añadirlo con using. Entonces, lo normal, como veis, ya está disponible. Si yo pongo Math, aquí me salen distintas funciones matemáticas. Entonces vamos a usar una que se entiende bastante bien, que es la de raíz cuadrada, por ejemplo, ¿vale? Que es square root. Por eso vamos a poner aquí num, por ejemplo. Square root se resume como sqrt. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un console write line de esto, vamos a ponerlo así y obviamente tengo que definir yo el entero num al que le quiero sacar la raíz cuadrada. Vamos a hacer un 100, por ejemplo, para que aquí salga un 10. ¿Vale? Guardamos. Y tengo que irme a esta carpeta en particular. cd más. Y ahora sí. Sale un 10. ¿Vale? Obviamente hay muchísimas funciones matemáticas, solo vamos a ver algunas de ellas, porque si no estaríamos aquí todo el día con esta librería. Y básicamente la gracia de esto es que podamos tener alguna noción de que esas operaciones están ahí disponibles para que las podamos utilizar. Vamos a ver esto. Aquí tenemos una lista más o menos breve de esto. ¿Vale? Podemos sacar el máximo, por ejemplo, utilizando max. Podemos sacar el mínimo de 2 números o de una serie de números determinada. La raíz cuadrada, por ejemplo. El valor absoluto también lo podemos sacar. El valor absoluto implica poner un número positivo, por así decirlo. ¿Vale? O sea que este saldría sin el signo negativo. ¿Vale? Redondeo, esto es bastante interesante porque puede ser necesario para alguna aplicación que maneje datos de monedas. Por ejemplo, pues redondear este tipo de valores al entero más cercano, ¿no? ¿Vale? Y bueno, y luego así hay bastantes operaciones más. Vamos a probar alguna de ellas. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a suponer que hacemos un float, como hemos visto en el ejemplo este. Num2 igual a 9.99, f al final para float. Y vamos me pide aquí, me sugiere esto, vamos a hacer round, realmente hay que poner math.round y le pasamos el num2. Aquí si vemos math, vamos a ver todas las funciones que hay. Por ejemplo, está el número pi, que está escrito por aquí. Luego hay varias funciones trigonométricas. También está ceiling, por ejemplo, esto es una cosa curiosa. ¿Vale? Vamos a hacer otro float. num3. Vamos a poner, ¿vale? Porque hay distintos tipos de redondeo, por eso quería ver esto en particular.
9.01, o sea que prácticamente es 9, ¿vale? Pero vamos a pasarle ceiling, que es, ceiling significa techo, o sea, ahí ya tenemos una idea de por dónde van los tiros, ¿verdad? Más ceiling, y vamos a ponerle esto, y vamos a hacer lo mismo, pero con floor. ¿Vale? Vamos a usar el mismo valor, así que no defino otro valor. Uy. Vale. Y vamos a ver un poco el resultado, ¿no? Entonces aquí, bueno, creo que se va a notar cuando es un float, aunque aquí, vale, vamos a escribir una cosa aquí. Round. Uy, más. Ceiling. Y aquí, float. Para que veamos, bueno, realmente en Flu sería interesante pasar más bien el num2, que es un 9.99, o sea, este debería darnos un 9, a pesar de que es casi un 10, debería darnos un 9 por cómo redondea. Este, a pesar de ser casi un 9, debería darnos un 10 por cómo redondea ceiling. Y este, que es casi un 10, pues debería darnos un 10. O sea, este es el que, si queremos hacer un redondeo de cómo sería normalmente, ¿vale? Este sería luego por exceso y este sería por defecto, ¿vale? Vale, venga, pues vamos a ejecutar por aquí. Y efectivamente nos dan 10, 10, 9, ¿no? Vale, aquí se me olvidaron los espacios un poquito. Vale, vamos a dejarlo así. Pero bueno, se ve cómo funciona esto. Primero es el resultado de la raíz cuadrada, que es un 10. Luego tenemos el redondeo, que es el redondeo, cuando empezamos el redondeo normalmente es pues al dígito entero más cercano, ¿no? Al número entero más cercano. Y luego tenemos estos redondeos especiales, que es uno hacia arriba, al alza, y el otro a la baja, ¿vale? Entonces, bueno, cualquiera de los dos a veces pueden ser interesantes. ¿Vale? ¿Y qué más tenemos en Math? Pues, por ejemplo, tenemos el valor de pi, ¿vale? Que podemos aquí llamar este valor, que ya está definido como constante. ¿Vale? Luego, a ver, alguna otra que sea, o sea, luego están las funciones seno, coseno, etcétera, también por si pueden ser necesarias, logaritmos, incluso como vemos, el máximo, el mínimo, esto, bueno, el máximo y el mínimo puede parecer un poco innecesario, pero realmente el tema está en que obviamente nosotros podemos necesitar sacar el máximo y el mínimo de una colección de elementos, ¿vale? O sea, cuando son dos números, pues puede ser muy fácil, incluso a ojo lo podríamos sacar, pero bueno, si queremos una función que lo haga, pues la tenemos aquí, ¿vale? Pero la gracia de esto está en que podemos aplicar máximo y mínimo o algún método para sacar máximo y mínimo a una gran cantidad de datos, ¿vale? Y ahí es donde estas librerías predefinidas se vuelven interesantes porque lo bueno de estos métodos y estas funciones que estábamos viendo aquí en Math es que van bien, están optimizadas para el trabajo que tienen que realizar, ¿vale? Entonces aquí dice, podemos pasarle dos floats, ¿vale? Y tenemos más tipos de variables que podemos pasar, enteros, doubles, etc. Vale, entonces, retorna el mayor de los dos números en este caso. Vale, entonces aquí vamos a hacer console writeLine. Máximo. Vale, algo así. Y de la misma forma podemos sacar mínimo, por ejemplo, como hemos visto antes. Vamos a poner aquí mínimo. Vale, y aquí lo que tenemos que cambiar es max por min. Venga, este era el num2 es 999 y el num3 es, vale, es 901.
Vale, entonces vemos que el máximo efectivamente es el 9,99 y el mínimo es el 9,01. ¿Vale? 9,1 centésima. En efecto. Entonces, bueno, pues vamos a tomar esto de ejemplo de más. Vale. Y ya os digo, hay bastantes funciones predefinidas que están optimizadas, solamente tenemos que seguir las indicaciones de qué tipo de números le tenemos que pasar o en qué formato, ¿vale? Para que nos haga la operación correspondiente. Bastante útil más. Y bueno, luego pues teníamos también esta parte en la cual íbamos a comentar un poquito los casos de uso de los bucles, cómo decir cuál usar, etcétera, ¿vale? Que me lo había saltado un poco antes. Básicamente los bucles, cada uno de los cuales hemos visto hasta el momento, tienen un uso particular, ¿vale? Por ejemplo, el while, mientras una condición sea verdad, repite algo o hace una serie de operaciones. El for es uno de los que se puede utilizar para iterar en arreglo de elementos en un array o en una lista. El for each es un poquito mejor para eso, pero el for también está bastante bien y para recorrer arrays se usa bastante. Y entonces nos permite repetir una acción cuando tenemos n elementos, ¿vale? O sea, el array en cuestión puede tener 10, 20, 50, 1000, 1.000.000 de elementos, ¿vale? Y con un for lo podríamos recorrer según qué reglas, ¿no? O con for each. Como hemos visto, el if consiste en verificar si una condición es verdadera o falsa. Podemos poner distintas condiciones anidadas, ¿vale? O sea, es un poco también dependiendo del caso que queramos, podemos anidar varios bucles uno respecto al otro, o podemos poner en secuencia varias condiciones de if-else, else if, para que verifiquemos distintas condiciones, no solamente una, para que no sea solamente verdadero o falso, sino que verifiquemos más condiciones en el mismo bucle, ¿vale? El switch, como hemos visto, nos verifica varios valores de variables o sea, de una variable que estamos pasando para determinar casos en los cuales, ¿no?, esa variable tiene ciertos valores y para cada valor efectuar una operación o una serie de operaciones, ¿vale? Y después tenemos una default, o sea, una acción por defecto que vamos a hacer independientemente del valor de la variable, ¿vale? O que no coincida con ninguno de los anteriores, ¿no? En principio. En break y continue sí que tenemos que parar la ejecución del bucle en algún caso determinado, break, y si tenemos que seguir con el bucle, continue, ¿vale? Eso sería un poquito la forma. O sea, ¿cuál es el mejor para cierto trabajo? Pues eso corresponde a varias cuestiones, pero sí que podemos hacer unas comparativas, ¿vale? Podríamos hacer unas comparativas de iniciar un cronómetro antes de un bucle for que vaya a recorrer 1000 elementos, por ejemplo, y antes de un bucle while que vaya a recorrer 1000 elementos, y ver cuál de los dos, por ejemplo, lo está haciendo mejor, ¿vale? Y a partir de ahí podemos empezar a optimizar en nuestro programa. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante cuando controlemos un poquito más de objetos, hilos, etcétera, ¿vale? En siguientes vídeos. Y sea también un poco más útil tener esa información, ¿vale? Porque ahí sí que la decisión, a medida que se hacen programas más complejos, pues puede ser más relevante. Ahora mismo con estos programas tan sencillos, para recorrer unos pocos elementos de un array, pues va a dar igual que bucle estemos utilizando realmente, ¿vale? En general. La diferencia va a ser de milésimas y para un programa de consola, pues, o sea, de milisegundos, quiero decir. Para un programa de consola, pues no se va a notar porque no estamos usando recursos externos ni conectando con un API ni nada por el estilo, por el momento. Entonces, bueno, vamos a plantear algunos ejercicios que se pueden realizar con lo que hemos visto hasta ahora. Vale. Lo voy a poner por aquí abajo.
Vale. Y bueno, hemos visto el tema de variables y operadores anteriormente. Hemos visto los bucles. Hemos visto las estructuras de datos. Y con esto pues podemos hacer una serie de ejercicios, digamos, que vamos a detallar por aquí. Por ejemplo, de variables y operadores podemos comprobar, recibir por consola los días de la semana y comprobar que están bien escritos. ¿Vale? Esto quiere decir que sería correcto escribir lunes o lunes, ¿vale? Y cualquier otra cosa, pues no, ¿vale? O sea, obviamente cualquier falta ortográfica no se admite, ¿vale? Luego con estructuras de datos, vamos a pasar a otra. Vale, así. Con estructuras de datos podemos crear, por ejemplo, lo vimos en un vídeo anterior, podemos crear un struct para clientes. Vimos el caso de unas coordenadas, entonces vamos a hacer uno para clientes con los campos nombre, apellido, email. Bueno, vamos a poner etcétera, ¿vale? Porque realmente aquí podríamos poner más o menos o los que queramos, pero bueno, vamos a poner un mínimo por ahí, ¿vale? 3 campos que serían nombre, apellido, email. Podríamos poner teléfono también. Bueno, realmente voy a quitar alguno de estos por el tema de que todos estos son como muy compatibles con strings, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, edad, ¿vale? Que es un campo que podría ser un entero. Vamos a poner, a ver, género, char, ¿vale? Y vamos a poner programador en un bool, ¿vale? O sea, 0 o 1, ¿vale? O sea, sí o no. Siempre lo digo al revés, no o sí. Eso. Vale, entonces, opcional. Implementar un método para escribir los datos. Realmente en el caso del struct que se vio anteriormente, pues está toda esta información. Solamente sería elegir los tipos correctos para introducir los datos por aquí al crear el objeto, y aquí abajo, pues en el override, se cambia la forma en la que se escribe este elemento, o sea, este objeto, mejor dicho, en la forma en la que se pasa a string, se cambia mediante esta plantilla. O sea, aquí podemos poner todos los datos en secuencia, con comas separados, y ya estaría. ¿Vale? Esa sería más o menos una buena orientación para hacerlo. Bueno. Y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, con bucles, sería crear un array de enteros. Vamos a poner cualquier tamaño del array mayor que 3 elementos. ¿Vale? O sea, puede ser un array de 4 elementos, por ejemplo. Y hacer estas operaciones. Escribir el array
vamos a, por ejemplo, en formato, vamos a hacer solamente una cosa con este array. En formato de vector, por ejemplo, así. 1, no, con paréntesis. 2, 3, 4. ¿Vale? Una cosa así. Por ejemplo, esto podría ser interesante, hacerlo con bucles, el que sea. Aquí en principio, como esto lo he planteado con variables y operadores, pero en principio, como ya sabemos bucles, si procede, pues no quiere decir que no los usemos. ¿Vale? Y bueno, esta sería la única parte que es un poco más independiente porque al final es solamente con el ejemplo del struct que se vio anteriormente. ¿Vale? Y bueno, pues en principio podríamos tal vez introducir alguna... por ejemplo, vamos a realizar... vale, vamos a encontrar el máximo o mínimo, o ambos, del array con math. ¿Vale? Esto sería interesante porque al final hemos visto que math compara dos números de 2 en 2, pero aquí tenemos 4, entonces habría que pensar cómo vamos a, o sea, bueno, por lo menos tendríamos 4, entonces vamos a pensar cómo podríamos, utilizando esta función que tenemos con más, cómo podríamos hacerlo, ¿vale? Con o sin más, ¿vale? O sea, voy a dejar un poco abierto la posibilidad de hacerlo con o sin, ¿vale? Y bueno, cuando lo veamos, pues lo haremos de las dos formas, ¿vale? Y bueno, pues en principio con eso hay para un rato y se pueden estudiar distintas formas de hacer esto, ¿no? Los 7 días de la semana vamos a poner aquí. ¿Vale? Esto también se podría, este ejercicio se podría reproducir con los meses, por ejemplo. ¿Vale? Voy a ponerlo opcional porque es un poco demasiado. Pero reproducir con los meses del año, por curiosidad. ¿Vale? Que son 12 en lugar de 7. Bueno, es un poco lo mismo. Realmente una vez que se ha hecho uno, ya el otro es muy parecido. Y bueno, ahora sí. Básicamente, pues hasta aquí la parte práctica de este vídeo.